Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contento los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Ayer veníamos hablando de todos estos, digamos, grupos, concretamente el grupo Bilderberg, que es un poco el padre de una serie de organizaciones que, si bien no son secretas, son organizaciones secretas, están a la luz del mundo, están a la luz del día, pero los planes siniestros que ellos tienen para los pueblos y las naciones del mundo no toman estado público. Si bien algunas cosas uno se entera por algunas publicaciones, no son muy difundidas, ya que ellos tratan en lo posible de que sus resoluciones tengan un sistema de ocultamiento para el general de la gente, porque después lo van aplicando a los pueblos, a las naciones. Por ejemplo, el documento SS-200, que lo hace Henry Kissinger allá por el año 74, tomó estado público después de 20 y pico de años, y es donde él plantea, donde en ese documento, el peligro que significaba el crecimiento demográfico de muchas naciones, entre ellas la Argentina, para los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, los planes de despoblación, fíjese, el crecimiento que ha tenido Argentina es mínimo comparado con otras naciones. Yo, por ejemplo, a veces escucho a los socialistas hablar y plantear el aborto. ¿Habrán leído alguna vez a Palacios? Que se dicen socialistas y no leyeron a Palacios. Palacios era un hombre que todas las leyes que favorecían a la mujer que trabajaba eran leyes que había hecho en función de que decía que Argentina que tenía que tener un crecimiento demográfico muy superior al que tenía. Y como en aquella época había muchas trabajadoras, mujeres que trabajaban en fábricas textiles, en las fosforeras, en metalúrgicas, eran mujeres que eran obreras. Y estas mujeres, las leyes que hizo Palacio, que después las puso en práctica el general Perón, la ley de la silla, el amamantamiento, el prenatal, el postnatal, que sería el amamantamiento, todas esas leyes las hizo Palacio en función del crecimiento demográfico necesario para la Argentina. Hay que leerlo a Palacio también. Algunos que se dicen socialistas que vienen y plantean el aborto, plantean todo lo que plantea precisamente estas organizaciones que quieren despoblar el planeta en función de una pequeña oligarquía financiera internacional que es la que maneja todo esto. Inclusive el alimento genético es uno de los elementos que utilizan para despoblar al mundo, porque eso ocasiona muchas muertes que muchas personas no lo saben, pero sí
está en los planes de ellos, porque ellos mismos en sus documentos lo realizan y lo afirman. Entonces hoy vamos a hablar de una de esas colaterales, y ustedes van a ver cómo lo que ellos plantearon, a lo mejor allá en los años 70, porque van a aparecer nombres, como del señor Brzezinski. Brzezinski es un hombre que tiene un papel muy importante en la Trilateral Commission y en todas estas organizaciones, que no es solamente la Trilateral, el CFR, ustedes lo van a ver como ministro de el embajador itinerante para América Latina. Cuando él es embajador itinerante para América Latina, o casualidad se hace el operativo Cóndor, donde se instalan las dictaduras en toda la región de América. Esas dictaduras tenían como misión endeudar a los países americanos, con ministros de Economía, y con una economía que se imponía a garrotazo limpio, con muerte y desapariciones. Usaban a los ejércitos, porque primero habían creado la guerrilla, que después la ampararon. Porque fíjense que primero ellos crean la guerrilla. El primer gobierno en reconocer al gobierno de Videla, menos de 24 horas, fue Estados Unidos. Y sin embargo, después se lo entregó a los leones, con el tiempo, porque vienen a cumplir otra etapa de lo que ellos mismos propusieron en su momento. Recién estábamos hablando con Macri y me decía que hoy había muerto un presidente. Yo ni me recordaba, cierto, un presidente interino que fue Lastiri. Y Lastiri murió preso. ¿Y cuál fue el pecado de Lastiri? Haber sido presidente y haberle entregado el gobierno al general Perón. O tener 1000 corbatas. O tener 1000 corbatas. No tenía hoteles en el Calafate y sin embargo murió preso. Fíjense ustedes qué diferencia hay entre el que en algún momento dado sirvió para instalar una democracia en serio, porque a Perón no le habían permitido ser candidato, y llegó a ser candidato y ganó con el 60 y pico % de los votos, 62 y pico. Y sin embargo, esa democracia es totalmente cuestionada porque no cumplía los fines ni estaba en los lineamientos de estas organizaciones. Pero yo voy a lo siguiente. Fíjese, históricamente, el gobierno de Isabel podrán decir muchas cosas, pero Isabel toma el poder con 5.780 millones de dólares de deuda externa. 5.780 millones. Sí. Gobierna con una guerra desatada por un accionar subversivo, con algunos intentos de secesionar el país. Tucumán, el noroeste argentino, quería ser una república independiente manejada por la subversión. Isabel, como presidenta del Poder Ejecutivo, ordena el operativo Independencia, porque las Fuerzas Armadas están para eso, para garantizar la unidad territorial. Por esa razón nunca el general Vila pudo ser cuestionado, porque el general Vila cumplió una orden constitucional de un presidente constitucional y actuó en función de la ley y la Constitución Nacional, ante el peligro de desintegración territorial. Y fue firmado por Isabel Martín y sus ministros. Pero observen ustedes que con esa guerra desatada, con permanentes cuestionamientos por parte de militares, azonadas, problemas, traiciones, cuando se fue tenía los servicios financieros al día, todos sus intereses pagos, y también continuaba con una deuda de 5.780 millones de dólares, que era lo que ella había recibido como herencia, que fue la misma que recibió Perón, 5.780 millones. Y el que no lo crea, que vaya al Banco Central y pida los balances. Ahí va a tener cuánto debía el gobierno cuando se retira. El gobierno militar lo lleva a 45.000 millones de dólares cuando se va. Y después vino Alfonsín y lo llevó a 68.000 millones
y después vino el mago, no el mago Riau, no, el mago Menem, junto con Cavallo, y la llevó a 100 y pico de mil, habiendo entregado todo. Ahí estaba el plan, a donde ellos querían llegar, a quedarse con todos los resortes del progreso de una nación. Se quedaron con todas las empresas para pagar deuda externa, pero resulta que entregamos todas las empresas y debíamos más. Ahora vamos a ver quién cumple con esto, quién es el que diseña toda esta arquitectura o ingeniería para quedarse con, como decía ayer alguien que me llamó, ¿y qué hacemos? ¿Tenemos que cerrar la frontera? No, es que hay que hacer leyes que protejan. Por ejemplo, a Menem le impusieron a través de su Congreso leyes que permiten que acá en la Argentina se lleven el oro en piedras y todavía tengamos que pagarle. Van por el mar, el estrecho de Magallanes, van a Chile y ahí lo elaboran. Y después se lo llevan las compañías a las cuales les garantizamos nosotros la minería al cielo abierto, con las leyes que en algún momento le hemos leído en este programa. Entonces, pero eso pasa porque aquí hay perduelis. Perduelis era un significado, la palabra perduelis, que eran los traidores, los que jugaban o trabajaban para el enemigo en la Roma antigua. Vamos a hablar de la Comisión Trilateral. Otra organización estrechamente vinculada al Club Bilderberg y al Consejo de Relaciones Exteriores es una entidad poco conocida. Algunos la conocen como la Trilateral Commission, es la Comisión Trilateral. Esta organización fue fundada en 1973 por David Rockefeller. Todas las personas que pertenecen a la Comisión Trilateral comparten las mismas filosofía antinacionalista y tratan de impedir que las fuerzas nacionales influyan en la política de sus respectivos países. La creación de la Comisión Trilateral se convirtió en el plan de Rockefeller para favorecer la unidad entre las potencias industrializadas. Se habla de que la Comisión Trilateral, porque era un trípode, que era Estados Unidos, Europa y Japón. Esas eran las tres patas, por eso es trilateral. Hay un cuadro hipnótico que yo se los puedo ofrecer si alguno los quiere ver, donde Brzezinski, el diseñador de todo esto, de todo este pensamiento, termina gobierno único mundial, economía manejada por las transnacionales, gobierno uno, y la economía manejada por las transnacionales, es decir, por la oligarquía financiera mundial, que es el poder, el verdadero poder, y la política manejada por el gramscianismo marxista. Ese es el final de la historia, por eso plantea tanto Francis Fukuyama y como los plantean ellos el fin de la historia. Es más, anticipaban la caída del muro de Berlín, la integración del comunismo con el liberalismo, es decir, tenía toda la planificación. En ese cuadro hipnótico, que lo pongo a disposición de quien lo quiera, está en el libro La Trilateral, y yo se los entrego para que lo tengan y lo vean. No lo inventé yo, ese libro está escrito en el año 1970 y pico. La creación de la Comisión Trilateral se convirtió en el plan de Rockefeller para favorecer la unidad entre potencias industrializadas, de modo que pudiera conseguir juntas su objetivo de disponer de una estructura económica y política global más integrada. La estrategia de Rockefeller revela asimismo algo fundamental sobre la riqueza y el poder. No importa la cantidad de dinero que se tenga, si no se lo utiliza para captar y controlar aquellas organizaciones que producen las ideas y las políticas que guían a los gobiernos y a las personas que finalmente forman parte de ellos. Una gran fortuna jamás ejercerá su poder real. ¿Qué es lo que está diciendo con este pensamiento? Comprar a los gerenciadores que van a gerenciar los países en beneficios de este grupo. Clarito, échale agua.
A pesar del carácter principalmente financiero de los motivos y los métodos de la Comisión Trilateral, sus objetivos políticos se han mantenido inalterables durante 40 años. Aunque la principal preocupación de la Comisión es económica, los miembros de la Trilateral se han fijado un objetivo político vital: llegar a controlar la presidencia de los Estados Unidos. Una de las incorporaciones más destacadas a la Comisión Trilateral fue la del candidato y posteriormente presidente Jimmy Carter. Si lo desea, encontrará la historia completa sobre la selección de Carter para ser presidente en la verdadera historia del Club Bilderberg. Es el libro donde ahí está la historia de Carter, cómo llega presidente. Una vez que Jimmy Carter, de la Comisión Trilateral, tomó posesión del cargo de presidente, la oligarquía transfirió el proyecto de los 80, que anteriormente, en los editoriales anteriores, habíamos desarrollado con respecto a este grupo, que es afín, similar, es una parte, digamos, un pulpo con muchos tentáculos, pero obedece todo a un mismo cerebro. Transfirió el proyecto de los 80 del Consejo de las Relaciones Exteriores a su gobierno, es el CFR. Los miembros importantes de este proyecto pasaron a liderar y dirigir la administración del presidente Carter, a quien la Comisión Trilateral había situado en el poder a partir de 1977. Ahí comienza el proyecto de, digamos, toma de poder por parte de las Fuerzas Armadas, previo a ellos haber creado oportunamente la subversión. Y usted va a decir, pero ¿cómo la subversión la va a crear Estados Unidos? Ah, ¿no? ¿Y dónde se exilaban los subversivos? Los cerebros, porque después a la perejilada la mataban como perro, pero los cerebros quedaron todos vivos. 2 de los 9 directores, inclusive algunos como este periodista afamado, que está en página 12, la Fundación Ford lo bancó, y aquí inclusive le pagó la Fuerza Aérea Argentina para que hiciera algunos libros. Se llama Berbisky, usted lo debe conocer bien. 2 de los 9 directores del proyecto eran Michael Blumenthal y Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, que fue el autor del libro La Era Tecnotrónica, donde ahí se diseñaba el nuevo modelo mundial con la división internacional del trabajo, donde se fijaba cuáles iban a ser los polos industriales y cuáles iban a ser los países agrícolas ganaderos abastecedores de materia prima. Ese papel le tocó a Argentina, y ahí usted va a entender la desindustrialización de la Argentina. La etapa agrícola-ganadera, por eso el hackeo que le han venido haciendo los gobiernos a la producción del campo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren, como ya está diseñado el modelo, quedarse con las tierras. De allí los plus de siembra, de allí todo lo que esto que ya conocemos y lo conocen todos, que se han hecho los pool, donde los poderosos se están quedando no solamente con digamos las ganancias, sino también se están quedando con las tierras de los agricultores. Es todo un plan, señores. Les guste o no les guste. Díganme loco, díganme hijo de puta, díganme lo que ustedes quieran. Pero esto es así. Quienes fueron nombrados secretario del Tesoro, Blumenthal, y asesor de Seguridad Nacional respectivamente, Brzezinski. Cyrus Vance, que dirigió un grupo de trabajo del proyecto de los 80, fue nombrado secretario de Estado, y Paul Volcker, portavoz de la desintegración controlada, se convirtió en presidente de la Reserva Federal. ¿Les suena todo eso a ustedes? Más claro, échenle agua. Desde la semana del 6 y del 12 de octubre del 79, Volcker empezó a subir los tipos de interés, elevando el tipo
de los fondos federales y aumentando ciertas categorías de los requisitos de la reserva de los bancos comerciales. Y siguió elevando los tipos de interés hasta que en diciembre de 1980 el tipo preferencial de los bancos comerciales estadounidenses alcanzó el 21,5%. Fíjense ustedes cómo ellos mismos originan las crisis, porque esas crisis siempre la termina pagando el de abajo, haciendo mucho más poderosos y ricos, porque ellos manejan la economía y que generan estas crisis que después las terminan pagando los pueblos. Y ellos son inmensamente más ricos, mientras que los pueblos son cada día más pobres cada vez que surge una crisis de este tipo. Pero también empobrecen a las naciones, porque la crisis es general. Fíjense que cada crisis de Estados Unidos, un estornudo de Estados Unidos, significa una gripe aviar para las naciones de Iberoamérica. Los efectos de esta política fueron rápidos y devastadores, especialmente porque la oligarquía había usado dos crisis ficticias, la del petróleo en el año 73, en la década de los 70, para disparar el precio de este producto. En Estados Unidos, la producción agrícola e industrial también se resintió entre 1979 y 1982. La producción de las siguientes industrias manufactureras vitales se redujo a la siguiente cantidad per cápita: máquinas, herramientas, cortadoras de metal, un 45,5%, y 52,2% automóviles, 44,3% aceros y un 49% en la industria metalúrgica. ¿Suena eso llevarnos hacia una sociedad postindustrial? Ya lo creo que sí, dice Stulin. Ustedes ven que no es casual, aquí no hay casualidades, está todo programado para que esto ocurra. Y les voy a contar más cuáles son las funciones de la Comisión Trilateral, que está en otra parte del libro. Sin lugar a dudas, quiero aclararles que yo no acostumbro a leer libros y pasarlos así por radio leyéndoselos, sino que estoy analizando lo ocurrido en la Argentina con los designios de estos señores a través de un libro que habla de las reuniones secretas y las cosas que ellos planifican. Y entonces uno se remonta en el tiempo y analiza cuáles fueron las consecuencias políticas y qué pasó y cómo se han venido sucediendo los hechos, y ahí usted va a llegar a la conclusión de todo lo que nos pasó no fue casual, fue todo planificado. Sin lugar a dudas, el Club Bilderberg es el principal foro oculto que opera en la sombra del poder. Pero la Comisión Trilateral cumple también una función vital en los planes de la empresa mundial de utilizar la riqueza concentrada en manos de unos pocos para controlar el mundo. Y no hay nada mejor para controlar una población que no cesa de crecer, que el único recurso del que nadie puede prescindir es la comida. La Comisión Trilateral, cuyos miembros tienen apellidos fácilmente reconocibles, fue fundada en 1973 en una reunión en la que asistieron 300 amigos influyentes y cuidadosamente seleccionados de Rockefeller, procedentes de América del Norte, Europa y Japón. Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter, Gerald Ford, George Bush, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal de Carter, Alan Greenspan, actualmente lo siente nombrar muy seguido, respondieron al llamamiento de David Rockefeller para crear una comunidad de naciones desarrolladas que pueda abordar eficazmente las principales cuestiones a las que enfrenta la humanidad. La nueva organización sentó las bases de una nueva estrategia mundial para crear una red internacional de élites vinculadas entre sí, cuyos miembros eran muchos casos socios empresariales de Rockefeller. Conjuntamente su influencia política, económica y financiera no tenía igual. Lo mismo que su ambición. Los miembros de la Trilateral pusieron los cimientos de la globalización actual. También siguieron el consejo de Samuel Huntington sobre la necesidad de controlar la falta de fiabilidad de la democracia. Escuchen bien, Huntington aconsejó
sobre la necesidad de controlar la falta de fiabilidad de la democracia, mediante cierta cantidad de apatía y falta de aplicación de la población combinada con el secreto y el engaño. Ahí ustedes van a entender por qué en algún momento en la Argentina se quedaron con la plata de todo el mundo y todos salieron a gritar que se vayan todos. Y después, a través de los medios que manejan ellos, fueron y votaron todos a los mismos que habían pedido que se fueran. Clarito. Es decir, la apatía de la democracia, cuando ven que un gobierno ya no da para más, entonces viene el recambio. Pero manejados por ellos. Si no entendemos esto, vamos a seguir siempre pensando lo que ustedes quieran, pero no hay salida. La comisión era además partidaria, y escuchen bien, la comisión era además partidaria de privatizar las empresas públicas y de regular la industria. Jimmy Carter adoptó con entusiasmo este dogma cuando ocupó la presidencia de los Estados Unidos. Fue él quien inició el proceso que Ronald Reagan prosiguió en los 80, casi sin fijarse en su creador ni culpar a quien corresponde, con astucia y sin hacer demasiado ruido. Las naciones estaban preparando un movimiento hacia una comunidad mayor a través de diversos vínculos indirectos y de limitaciones ya en marcha de la soberanía nacional, firmando acuerdos tras acuerdos. Todo lo que ocurrió a posteriori ya venía planificado. ¿Para qué? Para que las naciones fueran perdiendo soberanía. Hasta aquí el informe de hoy. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el dominio de la agricultura en el mundo sería, junto con el control de los mercados mundiales de petróleo, uno de los pilares fundamentales de la política de Washington, que no es Washington sino estos cerebros. Uno de los pilares fundamentales tenía nombre, la Revolución Verde. Esa Revolución Verde es lo que ustedes conocen hoy, porque desde ahí viene el genocidio masivo de la gente, de la eliminación de población mundial a través de las empresas con los transgénicos. El SS-200, que lo vamos a tratar en otro momento, en otro programa, habla de que para el año 2050 3.000 millones de personas. Hoy somos 7.000. Piénselo usted.